Hola familia, buenas noches, Dios los bendiga. Creo que hoy día nos hemos hecho tarde por 2 minutos. No ha sido 3, 2. Algunos dicen que es 3. No importa. Eh, pues a veces pasan, ¿no? Por favor, quisiera que... Sí, está bien. Quisiera que nos comenten, por favor, cualquier desperfecto. A veces, pues, es un poco difícil hacer estas transmisiones. Pero gracias, Señor, ya estamos aquí. Y quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a los que nos ven, también a los que están aquí en la sala. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. No sé qué me pasa en mi nariz. Eh, está sucio. Muy bien. Brian, por favor, vamos a poner silencio, Brian. Muy bien. Rápidamente, vamos a preparar nuestras Biblias, nuestros... Uy, no sé qué pasa. Nuestra Biblia, nuestro cuaderno, nuestros lapiceros. Eh, parece que estuviera caminando un... No, no, todo está bien, todo está bien. Muy bien, familia, nuestros cuadernos, Biblias, lapiceros, todo, por favor, para empezar. Muchas gracias. Para empezar nuestro estudio bíblico para esta noche. Muy bien. Gracias, familia, eh, por entrar en esta plataforma. Pues siempre los miércoles a las 7:30 estamos transmitiendo las enseñanzas del libro de Génesis. Libro de Génesis es el libro de comienzo, plan de rescate de parte de Dios para reconciliar consigo mismo a toda la humanidad. Entonces, ahora por favor quiero invitarles a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31. Si estás listo, muy bien, vamos a empezar. Hoy veremos el regreso de Jacob. Jacob estuvo 20 años fuera de su casa, fuera de su ciudad, lejos de su padre. 20 años porque él había cometido un error al suplantar a su hermano Esaú. ¿Se acuerdan? Como consecuencia, Jacob vivió por 20 años lejos. Allí pues ya no vio a su madre cuando partió de esta tierra, pues su papá aún todavía vive. Él estuvo como esclavo eh, en la casa de su suegro Labán. Así que será muy difícil que Jacob vuelva a su casa. Así como cada creyente, como todos nosotros, cuando queremos salir de la esclavitud del pecado, cuando queremos dejar los malos hábitos, nos es difícil porque estamos tan arraigados con la esclavitud, con el mundo. Sobre todo, Satanás no quiere que dejemos. Entonces, de la misma manera, Jacob tampoco tendrá este camino libre para salir de ahí. Es difícil, pero ahí estará el Señor siempre para ayudar. Dicho esto, por favor, escriba el título de nuestra enseñanza, De vuelta a casa. Ahí está en la pantalla, De vuelta a casa. Después de 20 años, de vuelta a casa, ¿no? En Génesis
31 veremos 4 lecciones del regreso de Jacob a casa. Vamos a ver 4 lecciones en este regreso. 4 lecciones para nuestras vidas, por supuesto, va a ser en este regreso de Jacob de vuelta a casa. Muy bien, en esta primera parte vamos a ver que el regreso de Jacob fue la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Aquí mismo vamos a comprobar que Dios mismo ya lo había dicho a Jacob para que regrese. Entonces, leemos estos primeros versículos. Dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Vamos a parar aquí. Hasta aquí, como les decía, habían pasado 20 años, ¿verdad? 7 años era un tiempo agradable para Jacob porque estaba enamorado de Raquel. Pero después de 7 años hubo problemas, se sumaron problemas. ¿Por qué? Porque se casó. Eso significa que cuando alguien se casa, se añaden problemas. Es una bendición el matrimonio, ¿verdad? Pero siempre tiene sus cositas. Muy bien. A partir del año 14 de su servicio de Jacob, las cosas eran terribles. No era nada agradable. Porque a partir del año 14, los últimos 6 años, Jacob tenía que enfrentar muchas aflicciones por parte de su suegro y de sus hijos, porque él estaba trabajando ya para sí mismo, para su economía, para subsistir, para ayudar a su familia. Su salario eran los ganados. Quizás no era mucho dinero, pero eran ganados. Así que Labán y sus hijos habían cambiado contra Jacob. Su comportamiento era muy distinto. Ya no era igual, porque Jacob había prosperado. A veces se han dado cuenta que cuando tú eres pobre, no tienes nada, estás en bancarrota, la gente te mira con misericordia y muchas veces te da la mano, te ayuda, ¿verdad? Pero resulta que cuando empiezas a recuperarte y progresar, la gente ya no te apoya ya. La gente espera que tú progreses, pero no lo vayas a igualar. Y peor aún, no le vayas a pasarlo. No vayas a prosperar más que los demás, porque te vas a ganar enemigos. Así es, ¿verdad? No sé si es para Jacob nada más o en este tiempo también habrán envidiosos. Cuando usted empieza a prosperar, se levantan personas en tu contra. Te llaman ambicioso, te quieren atacar por cosas injustas. Ni te compres buena ropa porque ya te están mirando qué marca es. Así pasó a Jacob. Jacob prosperó. Labán y sus hijos le empezaron a mirar mal y tratarle mal. Pero Dios estaba ahí. Eso es lo maravilloso cuando leemos en el versículo 3. Dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. ¿Se dan cuenta? Dios estaba a favor de Jacob. ¿Qué nos enseña espiritualmente? De repente alguien se haya alejado del Señor como Jacob. Otros simplemente no están cerca de Dios porque no han aceptado, pero sí tienen ese deseo de
volver a la casa del Señor. En ambos casos, cuando alguien quiere ir al Señor, pues siempre hay problemas, pero es su voluntad que usted vaya. Dios está ahí animándote a través de su espíritu para que uno vuelva. Aquí escribimos nuestra primera lección del regreso de Jacob. Es la voluntad de Dios que vuelvas a Él. ¿Está en la pantalla? Muy bien. Es la voluntad de Dios que vuelvas a Él. Es la voluntad de Dios volver a Él, dice ahí en la pantalla. Muy bien. Siempre es la voluntad de Dios que uno se recupere, que uno se restaure para ir a la casa del Señor. Siempre es su voluntad. ¿Cómo se confirma la voluntad? En caso de Jacob hubo hostigamiento de parte de Labán y sus hijos, sus esclavos. Hubo hostigamiento, maltrato. Hay un momento que te agarra la cabeza y dices, no, hasta aquí nada más. Y de paso el Señor te responde a través de tu devocional. Imagínate. Entonces es una señal de que Dios te está sacando de allí. Hay un momento que te hostiga, ya todo se complica. Y en tu devocional te dice, es bueno que te muevas de un... A veces parece curioso, pero Dios usa su palabra para responder o confirmar. Cuando usted tenga una decisión y no sabes cómo avanzar o no sabes cómo, entonces pide al Señor sabiduría y haz su devocional y estoy seguro que el Señor le va a responder a través de la palabra. A mí muchas veces me ha respondido a través de la palabra. Entonces la voluntad de Dios, pues así es, todo se arma. Bien se cierran las puertas o bien por una parte se abren las puertas. Ahora Jacob anuncia a su familia para que emprendan la marcha. En el versículo 4 leemos diciendo: envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Si él decía, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Ahí está Jacob contándole lo que ha sucedido, ¿no? A sus mujeres, a sus esposas. Al principio todos los ganados eran de Labán, así sean blancos, negros, a colores, todos eran de Labán. En el año 14 de su servicio de Jacob, hacen un acuerdo para que Jacob tenga un salario. Todos los coloridos serán para Jacob a partir de ese momento. Pero bien vivo Labán, bien astuto. Lo que hace es llevar todos los coloridos, todo el color negro, lejos, 3 días de camino casi, a cargo de sus hijos. Y lo deja con las ovejas blancas a Jacob. Los que nacen coloridos de esos blancos sería para Jacob. Solo un milagro podría salvarlo. Por supuesto que hubo un milagro, porque dice que aquí empezaron a nacer coloridos. Y entonces, cuando nacían así coloridos, rayados, listados, abirragados, dice,
A Labán no le gustó. No, solamente ahora los listados eran para ti. Los ganados parían listados. Y Labán decía, no, tampoco me gusta. Ahora solo los coloridos. Y las ovejas parían puro coloridos. Así arrebató a Labán, pues Dios se encargó de arrebatar sus ganados. A mí me gusta ese versículo que Jesús dijo, San Juan 16:33. No sé si está en la pantalla, creo que no, o sí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Jacob está teniendo aflicción, pero en el lado espiritual, el Señor ha vencido. Qué maravilloso. Esto me lleva a la segunda lección del regreso de Jacob. En el mundo hay aflicción. En el mundo hay aflicción. Siempre hay aflicción en el mundo. Obviamente para cristianos también hay aflicción. Pero ¿por qué hay aflicción? El cristiano siente aflicción con todo el peso porque está creciendo. Estamos aún creciendo constante. Pero cuanto más entendemos, ese peso se va disminuyendo. Pero para la persona que está alejado de la palabra de Dios, estas aflicciones son tan notorios. Y entonces una persona cuando está en el mundo siempre hay aflicción, porque está lejos de la palabra, lejos de Dios, lejos de los buenos consejos. ¿Por qué hay mucho llanto en el corazón, mucha tristeza en el corazón del hombre? Porque desconoce de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora yo no digo que yo sí ya no voy a sufrir, aún desconozco de la palabra de Dios. Por eso puede haber esa aflicción. ¿Sabes? Satanás te quiere ver en ruina, en miseria, quiere que sigas siendo esclavo. Pero el Señor ha vencido. Veamos cómo Dios lo había bendecido a Jacob en el versículo 10 al 12 o al 13. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abirragados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob. Y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren en las hembras son listados, pintados y abirragados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Entonces, mira un ratito. Uno de los motivos por el cual Dios le bendijo a Jacob es porque Labán y sus esclavos y sus hijos tenían celo. Wow. Cuando alguien tiene celo de ti, usted puede prosperar. Dios puede estar de tu lado. Porque tú no tienes celo, sino otros te tienen celo. No tengas celo de nadie porque Dios te va a humillar a ti. Cuando apóstol Pablo dice en Romanos 12:15, dice, ¿no? Gozaos con los que se gozan. ¿Para qué? Para que usted aplauda al que prospera. A Julano le va bien, entonces alégrate. Muchas veces no nos gusta escuchar que a otros le va bien y a nosotros no. Parece que Dios está de parte de ellos y de nosotros no. ¿Cómo es posible? Pero debe ser una alegría, un motivo de gozo cuando otro prospera, porque esa es humildad. Y el siguiente motivo por el cual Jacob fue bendecido está en el versículo 13. Dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. ¿Se dan cuenta? Por el voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ahí está otro de los motivos por el cual
Dios lo bendijo a Jacob, porque Jacob había hecho voto. Dios está siendo fiel a este voto de Jacob. ¿Qué había dicho Jacob en el libro de Génesis capítulo 28? Ahí está en la pantalla, Angelo. En capítulo 28, versículos 20 al 22. Nada más vamos a leer la parte que Jacob había hecho voto. Dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer. Mira su deseo de Jacob. Nada más quiere comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz, también pide paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Cómo le encanta a Dios que le hagan esta clase de voto o compromiso, reto, como querramos llamarlo? Jehová será mi Dios. ¿Quieres hacer un voto? Si tú me demuestras, tú serás mi Dios. Dios se va a encargar de demostrarte. Pero ahora también deberías estar seguro de que por los siglos de los siglos sea tu Dios. Hacer que Él sea tu Dios. Verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahí están dos cosas. Uno para que Él sea su Dios y otro para apartar los diezmos. Dios está cumpliendo su exigencia de Jacob. Ahora, Jacob cumplirá aquel voto. Esto me recuerda a un señor que lo conocí, tenía cáncer. Él andaba con su inhalador, con su oxígeno. Él dijo, Señor, si me sanas, voy a ser cristiano. Dios lo sanó, pero por falta de conocimiento, este hombre, una vez que sanó, Dios le sanó. Una vez que sanó, pues volvió a la borrachera. A la final se murió. Otros hombres dijeron, no, Señor, si tú me regalas un carro, te voy a servir con mi carro. He visto gente que sirve a Dios con su carro y le va bien. Y yo recuerdo haber hecho este mismo voto con estos versículos de Jacob. Señor, si tú me llevas y guardas y me das pan para comer a mis hijos, yo voy a plantar una iglesia. Espero no haber sido ligero o demasiado ligero, pero gracias a Dios hemos plantado una iglesia. ¿Quieres que tu fe crezca? Haz un voto. Mas yo les recomendaría, mejor si no van a cumplir, no hagan el voto. Porque a veces el hombre es fácil en comprometerse, pero difícil en cumplirla. Mejor pidamos sabiduría, entendimiento, habilidad, lo que fuera, para conocer más su camino. ¿Cierto? Ahora veamos cómo responden sus esposas de Jacob ante esta manifestación de Jacob, ¿no? Dice el verso 14, respondiendo Raquel y Lea, y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? No nos tiene ya como por extraños, porque nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Vamos a parar aquí. Las mujeres se habían dado cuenta quién era su padre, qué clase de padre tenía. Suena duro, suena horrible. A veces los hijos cuando son pequeños, pues te obedecen en todo,
creen en todo, creen en ti, creen, confían en nosotros. Pero cuando ya crecen, son grandes, ven la realidad. Ellos calculan, sacan su cuenta, y ellos recuerdan todo el pasado, concluyen verdaderamente quién es uno. Eh, Tengamos mucho cuidado, lo que sembramos podemos cosechar en cuanto a nuestros hijos. Yo escuchaba en el bus viajando a una señora que decía, a veces hay que tener suerte para los hijos, porque hay hijos que son malcriados, que no te prestan atención. Yo le he dado todo por ellos, pero ahora ni saludo me dan. Otra cosa es que a veces los padres queremos comprar con dinero, pero no es así. Yo creo que los que seguimos la palabra de Dios sabemos que tenemos que pasar tiempo con los hijos, ¿verdad? Y ser honestos. Raquel y Lea se dieron cuenta quién era su padre. Ahora se están inclinando hacia Jacob. Están aceptando la propuesta. Jacob y su familia emprenden la marcha, salen de la casa de Labán. Verso 17 dice, entonces se levantó Jacob y subió. ¿Mm? El verso 17. ¿Dónde está? No, no hay. No hay. Tercer concepto está abajo todavía. El verso 17 dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todas, todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates, río Éufrates, y se dirigió al monte de Galat. Muy bien, Jacob hizo montar pues a sus hijos, a sus esposas, a los camellos y emprendieron la marcha con todos sus ganados y todo. El error que cometieron es no avisar a su suegro, ¿no? Su suegro se había ido, no sé, muy lejos del lugar a trasquilar sus ovejas, porque recuerden que las ovejas estaban a 3 días de camino, como 70 kilómetros, no sé cuánto. Ahí estaba, hasta ahí salieron Jacob y toda su familia. Y aquí algo que sucede también es que Raquel comete un error. ¿Qué hace? Hurta los dioses de su padre. Eso significa que su papá, pues, no tenía creencias igual que Jacob. Jacob creía en Dios, Dios del cielo, Dios del creador del universo, pero el otro hombre creía en imágenes. Yo no sé cuánto valor tenía estos dioses. Probablemente eran oro puro. Y Raquel lo que está haciendo es hurtarlo. Esto podría traer graves consecuencias, ¿no? Veamos cuando Labán alcanza a Jacob en el versículo 22 hacia adelante. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días. Wow. Y le alcanzó en el monte de Galad. Y vino Dios a Labán arameo en sueño aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Mira, en otras palabras Dios le estaba diciendo, ten cuidado con lo que hablas a mi hijo Jacob. Ten cuidado con tus palabras, ten cuidado por hablar de más.
Esto es maravilloso, ¿no? Si tú estás en sus planes, si tú eres su hijo favorito, así Dios te cuida. ¿Qué no estará haciendo Dios atrás de nosotros? Cuando tú eres temeroso de Dios, ¿no? ¿Cómo no te estará cuidando de tantas tragedias, tantas cosas, tantos insultos? Cuando el enemigo te persigue, cuando el enemigo persigue a un creyente, Dios está también amenazando al enemigo. Ten cuidado, no te vayas a acercar mucho. ¿No te gustaría tener a ese Dios de aliado? ¿Cómo voy a dejar a este Dios tan hermoso, tan amoroso? Este Dios que aún cuida de los que hablan por demás. Aquí escribimos nuestra tercera lección. El enemigo persigue, Dios le amenaza. El enemigo persigue, Dios le amenaza. Yo no sé a cuántos de ustedes el enemigo les persigue. Muchos miran a sus esposos. No, no es así. El enemigo es Satanás. Sí está en la pantalla ahí. El enemigo persigue, Dios le amenaza. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado con lo que le dices. Esto me recuerda cuando Dios le había dicho a Abimelech en cierta ocasión cuando tomó a Sara, ¿no? Le llevaron a la casa de las concubinas. Ahí hay un versículo donde dice, yo te protegí de no pecar contra mí. ¿Se dan cuenta? Dios muchas veces obra sin que te des cuenta, sin que nos damos cuenta. Dios nos está protegiendo. Gloria a Dios, ese es Dios. Pero ¿por qué no protege Julano, Julano, Julano? ¿Qué sé yo? Nada más yo digo, muchas veces Dios lo hace. Jacob estaba en sus propósitos y Dios lo estaba protegiendo porque es su hijo favorito. Y ahora usted también es su hijo favorito porque usted ha aceptado a Cristo. Cristo era su hijo amado y usted tiene a Cristo en tu corazón. Por cuanto tienes a Cristo en tu corazón, tú también eres el hijo favorito. Qué maravilloso aceptar a Cristo, ¿verdad? Labán está siendo advertido. Dice el versículo 25. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, es decir, en el cerro. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ahí están conversando, van a agarrar una conversación larga, vamos a prepararnos aquí. ¿Qué has hecho que me engañaste si has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? No, Labán está exagerando. Verso 27. ¿Por qué te escondiste para oír y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboriles y arpas. Es decir, ¿por qué no hemos hecho fiesta, banquete antes que te vengas? Pero no sé si lo iba a hacer. Verso 28. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mis manos para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ahí él está confesando. 30. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Labán está molesto reclamando. ¿Por qué se robó sus dioses? Lo que no se ha dado cuenta es que Raquel fue quien ha robado, ha hurtado. Dice el verso 31. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo
pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Es decir, Jacob ya no confiaba pues en Labán, porque él había cambiado demasiado su comportamiento para con Jacob. Ahora, en cuanto a sus dioses, dice Jacob en el versículo 32, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. ¡Wow! Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¡Wow! No sé si esto les recuerda. Mira, en una ocasión, este, a mi padre le habían robado pues unos dos adolescentes. Le robaban constantemente, pero no sabía mi padre quién era. Así que un día se escondió y lo esperó. Entonces atrapó a estos dos adolescentes y le castigó. Y uno de los apoderados de uno de los muchachos fue a reclamar por qué ha sucedido esto. Pues se lo manifestamos, la clase de muchachos que están creciendo. Y este joven apoderado no quería creer que su hermano sea capaz de semejante cosa, ¿verdad? A veces no creemos que nuestro ser querido que ha crecido tanto tiempo en nuestro hogar cometa estas cosas. Es difícil porque los amamos. Es difícil creer. Ahora, su mujer de Jacob estaba robando. Su propia esposa. Y Jacob, buena gente, apuesta todavía para que muera aquella persona que ha robado. ¿Qué pasaba si lo encontraban a Raquel? Su amada hubiera muerto por la decisión de Jacob. Pero la misericordia de Dios estuvo ahí para que no lo encontraran. Eso lo vamos a ver, creo que estoy adelantando, ¿verdad? Muchas veces apostamos por nuestros seres queridos sin saber sus corazones, sus intenciones. A mí me va a doler el día que yo me entere mal de mis hijos. No me va a ser difícil creer, pero debo estar preparado. Deberíamos estar orando para que el Señor pues nos dé sabiduría y entendimiento cuando vengan estas noticias desagradables. Muy bien. Eh, el versículo 33 dice, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Está buscando sus dioses, ¿ya? Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albaja de un camello. Albaja del camello es ese como, no sé, como un asiento que tiene bolsa por aquí, bolsa por allá. Eso, que ponen a la espalda del camello. Entonces, es en esa aljaba, ¿cómo se llama? Aljaba. No sé en qué versículo estoy. 34. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda. Es una albarda. Ya, allí los había escondido, ¿no? 35. Y ella dijo a su padre, no me enoje, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti. Estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no lo halló los ídolos. Raquel está aprovechando, pues, ¿no? Porque la menstruación de las mujeres era inmundo aquellos tiempos. Y ella, pues, se inventa esto con su astucia. Labán no lo iba a obligar porque es una contaminación. Entonces, ella estaba sentada encima de esas albardas. Dice el versículo 36, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Claro, en este caso, pues como no lo encontró, estaba todo a su favor de Jacob, ¿no? Y respondió Jacob y le dijo a Labán,
¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor haya venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Es decir, ¿has encontrado tus cosas? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Ahí está Jacob, bien machote está respondiendo porque no había encontrado. Ay, pero si hubiera encontrado hubiera sido distinto, ¿no? Verso 38. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus vacas nunca abortaron, ni yo comí carneros de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Mira todas estas aflicciones que había pasado Jacob. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por las 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviere conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Aquí está Jacob, está contando todo el sacrificio que había pasado en la casa de Labán, ¿verdad? Él había sido honesto en su trabajo. Él había pasado pues noches, calor, frío, inclusive había sido fiel en cuanto a su trabajo. Qué buen trabajador, qué buen muchacho. Inclusive cada daño él lo pagaba. Labán no lo perdonaba. Ahora, gracias a Dios, Dios estaba con Jacob. Por eso es que él fue prosperado. Muy bien. Todo esto pasó, ¿saben por qué, chicos? ¿Por qué pasó todo esto? Recordemos por qué él había tomado una mala decisión de suplantar a su hermano Esaú. Quizás Dios hubiera bendecido de muchas formas, pero él escogió este camino. Pero aún así Dios en su misericordia ha estado con él, porque él estaba en sus propósitos. La helada, el sacrificio, la aflicción, todo pasó por haber suplantado a Esaú. Ahora, Labán al oír este discurso de Jacob, le propuso un pacto. Así que leemos este pacto de Labán y Jacob en el versículo 43. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías y los hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos de que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano. ¿Qué significa majano? Es colocar muchas piedras así en círculo, levantarlo como un hito, como un limítrofe de un territorio. Por ejemplo, Perú tiene muchos hitos. Entonces ellos están levantando con piedras un muro circular. Eso era un majano. Dice que allí, en el versículo 46, por la mitad estamos, y comieron allí sobre aquel majano. 47, y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, y lo llamó Jacob Galad.
Chicos, ambos nombres significan lo mismo. ¿Qué significan? El muro del testimonio. Solo que Labán está diciendo Hegar Sahaduta en lenguaje arameo. Y Jacob está hablando en lenguaje hebreo, que es Galat. Ambos significan el muro del testimonio. Verso 48 dice, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galat. Y Mispa por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Quiere decir que Mispa significa el Dios que vigila, el Dios que ya no esté cerca de ti, el día que tú estés lejos de mí, Dios nos vigile así, Dios nos esté chequeando. ¿De qué cosas tenía que vigilar Dios? Según Labán. Mira, acá le dice varias cosas chéveres, varias cosas bonitas. En el versículo 50, si afligieres a mis hijas, en esta parte sí está bien lo que dice Labán. Mira, si afliges a mis hijas, Dios te va a estar mirando. Sigue. O si tomares otras mujeres además de mis hijas, Dios te está mirando. Nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. 51 dice, dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo, testigo sea este majano y testigo sea esta señal. Que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. Ajá. Entonces, tenían que acordarse de ese muro para que no se hagan daño ninguno de los dos. Verso 53. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de tus padres. Y Jacob, pues, juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Uh-huh. Aquí escribimos nuestra cuarta lección del regreso de Jacob. El enemigo se da por vencido. Le estamos llamando enemigo en este caso a Labán. El enemigo se da por vencido. Después de todo no es Labán. Es el enemigo que está detrás de Labán, que le hizo la vida imposible. Pero cuando Jacob resistió todas aquellas pruebas, pues se da por vencido, comprende, ya está bien, y le deja ir. Si usted también insiste en dar pasos de fe, insiste en huir de la esclavitud, lo que fuere, insiste en acercarse más a Dios, insiste en soportar la tentación, insiste en seguir adelante. Tarde o temprano tu acusador te va a dejar libre para que sigas. Pero eso no significa que ya te vas a quedar libre por los siglos de los siglos. Recuerda que ganas un problema, ganas una prueba, viene otra prueba más grande. Así es la vida cristiana. Terminas con una, empiezas otro reto. Pero gracias a Dios vas mejorando, vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo. Y luego ves los problemas que antes te hacían llorar y dices, ¿qué? ¿Por eso lloraba? No puede ser, porque has crecido. En cierta ocasión alguien dijo, ¿no? Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién dijo eso? ¿Se acuerdan? Jesús dijo, ¿no fue Santiago? O de repente Pablo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces tenemos que resistir, familia. Tenemos que resistir. Resiste.
Yo no sé qué mal le estás pasando. Yo no sé qué es lo que no te deja seguir en tu propósito, en tu visión, en tus planes. ¿Qué es lo que te falta? ¿Economía? ¿Algún amigo que no te da palabras de ánimo? Pues resiste, soporta. Va a oír tarde o temprano. Va a dejarte. Muy bien. Dice el versículo 54. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Quiere decir que ambos regresaron. Labán a su casa y Jacob a la casa de su padre. Gloria a Dios. Al final hay comida, fiesta, alimento. Después de cada prueba hay fiesta, hay paz, hay regocijo. Es tiempo de recobrar fuerzas, ánimo, ¿verdad? Después de cada llanto, cada tristeza, una vez que soportas, pasa esa fecha, puedes respirar y decir, gracias Señor, me has ayudado, me has soportado. Nunca pensé que iba a pasar esta prueba tan tremenda. Ya estaba deudado hasta el cuello, pero tú me has ayudado. Pensé que no iba a cambiar mi hijo, fulano, aquello, pero lo cambiaste. Entonces, mejor dicho, celebras. Hay tiempo de regocijo, tiempo de gratitud, de vuelta a casa. Familia, estos han sido nuestras buenas noticias para esta noche en De Vuelta a Casa. Muy bien, Jesús los ama muchísimo. Dios los bendiga. Oremos. Señor, gracias por esta tu palabra que nos anima a seguir, a huir. Señor Jesús, tú estás con cada uno de nosotros. Tú estás, Padre Santo, con cada uno de mis hermanos. Cuando quieren dejar la esclavitud, tú estás ahí, Señor, ayudándolos, dirigiéndolos, guiándolos, pues a través de tu palabra también enseñándoles, Señor, por dónde deben andar, por dónde deben avanzar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú siempre estás guiando, siempre estás animando, siempre estás cuidando aún de las palabras que dañan, de las palabras que son, a veces hieren, de eso también nos estás cuidando. Gracias por tu Hijo amado Jesús, que está en nuestro corazón. Señor, gracias por eso somos tus hijos favoritos, Señor. Gracias, Padre, lo bendigo a tus hijos favoritos, a los que están, Señor, detrás de estas pantallas. Glorifícate, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Familia, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que tengan una hermosa y bendecida semana. Nos vemos el sábado y el domingo. Bendiciones. Felicidades.